Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Dubravka Maldonado, una mujer quien nos hará reflexionar sobre la forma en que Dios nos abraza aún en medio del dolor. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, Dios me oye. Para solicitar este material solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Dubravka Maldonado, venezolana de 31 años, se desempeña como jefa contable en la Clínica Adventista de Los Ángeles. Se bautizó a los 10 años y ha visto grandes milagros en su vida. Migró a Chile en 2017 buscando un nuevo comienzo, pero tras su divorcio enfrentó una de las pruebas más duras de su vida. En medio del dolor sintió el abrazo de Dios, quien le devolvió la paz y la esperanza. Vamos a conocer el hermoso testimonio de Dubravka Maldonado. Quédate en Identidad. ¿A quién recurres en medio del dolor? Hoy tenemos a una nueva protagonista. Ella es Dubravka Maldonado, venezolana, y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Dubravka, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y estoy muy feliz de poder estar aquí y poder conversar contigo. Amén. Bueno, nosotros felices de tenerte y dichosos de ver cómo Dios te va a usar en este momento. Tienen que estar muy atentos allí nuestros amigos, quienes se suman a la sintonía de Nuevo Tiempo, porque la historia de Dubravka nos va a hacer inspirar también. De pronto varios podemos sentirnos identificados, así que tienen que estar allí muy atentos. Saludar también a quienes se suman a la sintonía de Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza, a través de la aplicación de NT Play y ntplay.com/es, y por supuesto a quienes están viendo el episodio en el canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile. Dejen allí sus mensajes, sus saludos, desde qué lugar están viendo este episodio. Siempre es lindo leerles. Que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por ver, compartir, suscribirse. Siempre es importante allí difundir más acerca de la palabra de Dios y por supuesto de los testimonios que nos inspiran y nos animan. Y hoy con nuestra protagonista Dubravka, cuéntanos, querida Dubravka, dónde vives actualmente, cuántos años tienes, cuál es tu profesión, a qué te dedicas actualmente. Queremos conocer, saber cómo estás. Bueno, yo actualmente vivo en la ciudad de Los Ángeles, aquí mismo en Chile, desde hace ya desde el 2017 vivo aquí. Además de eso, tengo 31 años, soy contador público de profesión y ahora estoy como el jefe contable de la Clínica Adventista. Está aquí también en la ciudad de Los Ángeles. También quiero decirte que juego fútbol. Me gusta mucho el fútbol. Así que paso el tiempo entre eso, entre la iglesia, entre mi trabajo, mi familia y el fútbol. Ajá, excelente. Bueno, que Dios te bendiga allí muchísimo, que sigas disfrutando. El ejercicio nos hace muchísimo bien. Es parte de los 8 remedios naturales que promovemos, que promueve la Clínica Adventista Los Ángeles. Que Dios bendiga tu labor allí también muchísimo como jefe contable, que te dé la sabiduría, la tenacidad, la capacidad. Dios ve eso en ti cada día. Así que bueno, que Dios allí te siga usando muchísimo. Y me encantó lo del ejercicio, para que lo pongamos allí en práctica nuestros amigos, que se animen allí a formar su equipo, un club. Marca totalmente la diferencia en nuestro estado de ánimo. Es muy relevante, es muy, muy importante. Y continuando con la historia, Duby, yo quiero que tú me cuentes por quién o cómo llega el mensaje del pueblo de la Biblia, en tu caso particular, cómo tú conoces del Señor, cómo conoces de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, resulta que mis abuelos maternos, mi abuela materna, ella conoce la iglesia cuando ella ya estaba adulta,
Así que tenía muchos problemas ella en su hogar, con su familia, con su esposo. Así que sus vecinos empezaron a darle estudios bíblicos. Y recuerdo tanto en ese momento al hermano Roque, y él iba a la casa de mi abuela y él empezó a darle estudios bíblicos junto con otros hermanos más, ¿no? De una ciudad muy pequeñita que se llama Huacas, que es un pueblito que está allá en Venezuela. Entonces ellos iban y a mi abuela le iban enseñando de la Biblia, iban estudiando con ellos. Así fue como mi abuela conoció la iglesia adventista. Y entonces, como mi abuela conoce la iglesia adventista, ella siempre me contó que siempre ella tuvo ese temor de Dios. Ella como que no puedo hacer estas cosas, no, como que no puedo robar o no puedo estafar a alguien o no puedo hacer algo malo en contra de otra persona porque está Dios. Entonces como que eso a ella siempre le quedó marcado desde muy pequeña, y cuando conoce la Biblia, ella dice, no, sí es real, esto es lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere que nosotros tratemos de vivir como de la mejor forma, con nuestros pares, con nuestros semejantes. Y así es como ella conoce la iglesia. Como mi mamá y sus hermanos, mis tíos, estaban pequeños, ella empieza entonces también a llevarlos a la iglesia y empiezan ellos a participar, a estar en ese entorno, hasta que mi abuela pues decide bautizarse con una de mis tías, que es mi tía menor, Diana, y es así como parte en ellos, ¿no? Parten ellos en el camino del adventismo, en el camino del cristianismo, ya bautizadas, como se dice legalmente, y se mudan a otra ciudad y ahí empiezan ellas su camino dentro de la iglesia. Es así como yo conozco el adventismo, porque, pues, bueno, pasados los años, luego yo nazco y mi abuela entonces no quería que nosotras, junto con mi hermana, no creciéramos en otra religión, ¿ok? Mis padres no son adventistas, tampoco practican otro tipo de credo. Entonces mi abuela nos empezó a llevar desde muy pequeñas a ambas a la iglesia de la Concordia, que está en la ciudad de San Cristóbal, en Venezuela. Y en esa iglesia fue que nosotras nacimos y crecimos. Amén, me encanta en tu caso cómo sucedió con tu abuelita, y en este caso ahí ya con tu tía, quien te dio también a ti el mensaje, y bueno, y ahora nuestro testimonio, porque muchos en el último tiempo, en el tiempo del fin que estamos viviendo, no abrirán una Biblia, sino van a ver nuestra vida y a partir de ella van a decidir o no por el Señor, y la responsabilidad es gigante, y por eso debemos pedir también al Señor muchísima sabiduría del cielo. Más de ti, Jesús, menos de mí. Más de ti, Jesús, menos de mí, todos los días, y eso marca totalmente la diferencia. Y continuando en ese caminar, bueno, en el año 2003 entregaste tu vida a Jesús mediante el bautismo, y eso marca en tu vida profundamente, Duby. Sin embargo, más adelante llegas a Chile. Cuéntanos en qué contexto se da, en qué situación, y cómo llegas a la clínica, Nebraska. Bueno, mira, efectivamente en el año 2003, junto con mi hermana, tomamos la decisión de bautizarnos. Desde siempre, desde que tengo uso de razón, he estado en la iglesia adventista, es la única iglesia que conozco, ¿no? Desde los aventureros, desde los conquistadores, luego fuimos al club de guías mayores, en todas las actividades, en los coros infantiles, en todo. Nosotras participábamos junto con mi hermana de todas las actividades de la iglesia, porque era lo que mi abuela quería que nosotras hiciéramos, y teníamos el apoyo y el respaldo de nuestros padres, ¿no? ¿Por qué nosotros llegamos a Chile? ¿Por qué yo llego a Chile? Y es porque tú sabes que en mi país pasa por una situación política difícil, ¿no? Enfrenta una de las crisis de la historia de nuestro país, bueno, que hace que en el año 2017 el país esté en un colapso total, y surge la necesidad de poder ir a otro lugar, ¿sí? Efectivamente, de ir a otro lugar y poder encontrar mejoras. Y en ese momento entonces surge la idea de poder venir a Los Ángeles, de poder venir a Chile, Y allí entonces un tío, un hermano de mi mamá, que también luego a través del tiempo, pasaron los años, él también toma la decisión de bautizarse, junto con mi abuelo materno también, que se bautizó en la iglesia. Mi tío viene aquí a Chile, mi tío viene primerito, y él viene a Los Ángeles. Y mi tío, un día de esos, en donde uno tiene ese guayabo y esa nostalgia
migratoria, decide caminar por la ciudad y consigue la clínica adventista. Entonces él dice, cónchale, voy a entrar, voy a preguntar, y preguntó dónde estaba la iglesia, que él era adventista, y así así fue como él hizo su primer contacto con la iglesia. Luego entonces yo llego en ese mismo año, mi tío está en febrero, luego con mi familia llegamos en agosto de ese mismo año, y ahí empezamos a asistir a la iglesia de Paillí, aquí en Los Ángeles. Ese es el distrito centro-sur de Los Ángeles, y allí llegamos y ahí nos quedamos. Oye, interesante lo de tu tío, y ver en una predicación allí de líderes mencionaron, bueno, la iglesia adventista no tiene colegios, no tiene clínicas, no tiene radio, no tiene televisión. Tiene iglesias disfrazadas de hospitales, clínicas, colegios, porque en realidad todo predica. Y me encanta ahí la relación que hizo. Y de hecho yo creo que lo sienten mucho los pacientes que van en este caso a la clínica adventista de Los Ángeles. Ay, acá como que es diferente. Entonces eso dista mucho, y bueno, me encanta así la historia. Sin embargo, y siempre está ese quiebre porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él detesta, odia al ser humano. Por eso Jesús nos dejó esa oración modelo: y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, porque Él anda allí, porque Él odia al ser humano. Y en ese contexto quiero que me cuentes uno de los momentos más difíciles que has tenido que vivir en el año 2021, que fue lo que sucedió, Duvraska. Bueno, fíjate que yo llego a Chile y vengo con la ilusión de poder formar una familia. ¿Okay? Yo me gradué en Venezuela, de contador, vengo a Chile, estoy en ese momento pololeando con un joven y tomamos la decisión entonces de casarnos. Si ya migramos juntos, vamos a hacer todo como corresponde, vamos a formar una familia. Así que tomamos la decisión del matrimonio. Así que ese mismo año, en el 2017, meses después de yo haber llegado a esta ciudad, tomamos la decisión de contraer nupcias matrimoniales, así que celebramos nuestro matrimonio. Luego al año siguiente, en enero, celebramos una boda eclesiástica, la pasamos súper bien, la gozamos muchísimo. Fue una decisión que se tomó porque había que sellar el amor, ¿sí? Y había que decidir caminar juntos y avanzar, siendo ambos líderes de la iglesia, jóvenes, entonces para poder, a través de nuestro testimonio, poder guiar a nuestra familia, ¿sí? Es como ese el objetivo, de que nuestros amigos que no conocen de Jesús puedan decir, mira, ellos están haciendo las cosas como es el mandato. Así que yo quiero decirte que estuve felizmente casada por 4 años. Fue la mejor época de mi vida, a pesar de que hubo tropiezos. Siempre hemos escuchado, no hay ningún matrimonio perfecto ni ninguna familia que sea perfecta, pero cuando nosotros dejamos que Dios nos moldee, todo se vuelve perfecto. Lamentablemente, nuestro matrimonio se disuelve. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Yo quiero decirte que yo nunca pensé de verdad pasar por esa situación. Y era porque el anhelo de mi corazón era poder formar una familia y junto con mi familia poder servir, poder disfrutar de la vida, ¿sí? Poder tener hijos y poder compartir en una mesa llena de gente. Ese año fue el peor año de mi vida. Quiero decirte que ese año hubo muchos cambios para mi vida, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito profesional. Yo llego a la clínica adventista siendo una cajera, ¿sí? En el nivel, no en el nivel más bajo, no, pero sí en el primer escalón de la pirámide, y llego siendo una cajera. Así que yo estoy allí, luego entonces quería desarrollarme, crecer más, y en ese momento recibo una oferta para poder ocupar un puesto un poquito más arriba, sí, ir al área contable, que era mi área, pero en ese momento llega el divorcio. Y así que yo no sabía qué hacer porque no sabía a qué prestarle atención, la verdad. Si enfocarme y en poder seguir echándole empeño y fuerza para poder recuperar a mi familia, o para poder recuperar a mi esposo, o para poder crecer como profesional. Y déjame decirte que cada vez que en la vida he perdido a alguien, Dios ha buscado la forma en la que yo pueda salir adelante.
o pueda virar mi vista y enfocarme en otra cosa que no sea en ese momento el dolor, ¿no? Así que mi matrimonio se disuelve después de 4 años de matrimonio. Este joven decide hacer su vida con otra persona y según las circunstancias era como a la par. Efectivamente tuve que aceptar que ella no podía continuar con mi familia y que lo mejor era que cada uno siguiera su rumbo, ¿no? Y entonces recuerdo tanto que en ese momento el director general de la clínica era el pastor Antonio Parra. Así que fui a su oficina y me senté porque tenía ese problema. Necesito poner todas mis fuerzas para rescatar a mi esposo, pero también necesito poner toda mi fuerza para poder lograr este objetivo profesional. Dios, ¿qué quieres que haga, por favor? Así que dije, voy a ir a hablar con el pastor, porque es mi jefe. Necesito que me ayude porque no puedo perder mi trabajo, pero necesito también que como pastor me oriente porque no sé qué hacer. Y porque la vergüenza de estar en esa situación hizo que yo me alejara de todo y de todos y que no pudiera comentarlo porque quería cuidar a quien en ese entonces era mi esposo, ¿no? Me quería cuidar, no quería que lo juzgaran porque yo lo amaba. Así que decidí ir a hablar con el pastor Antonio Parra y recuerdo tanto que el pastor me recibe en su oficina y yo le digo, mire, vengo a hablar con usted, no como mi jefe, vengo a hablar con usted como pastor. Y le cuento la situación y recuerdo tanto que él me dio 3 consejos que nunca los voy a olvidar. Rita, lo primero que te voy a decir es que como que no des caldo de cabeza, creo que fueron sus palabras en ese momento. No pienses en lo que pudo haber pasado o en lo que iba a pasar. Y termina el pastor diciéndome, recuerda la historia del hijo pródigo. Si tú quieres esperar a tu esposo, tienes que tener la paciencia que tuvo el padre al esperar a su hijo. Si quieres tomarte días, me dijo el pastor, para poder resolver tu vida, de resolver tu familia, tus cosas, todo tu caos, toma los días, pero si no, ven, porque aquí tú eres muy importante. Tu trabajo es muy importante. Así que yo dije, sí, efectivamente no puedo ir a mi casa porque me voy a tirar por la ventana. Entonces me voy a quedar aquí y voy a hacer lo mejor de mí. Así que Dios me llenó de fuerza, de ánimo y seguí adelante. Tuve que seguir adelante. Luego, ese año pasaron muchas cosas porque fíjate que tengo que enfrentar la decepción de perder a mi esposo y la iglesia, la situación tan difícil, ¿no? De que 2 miembros de la misma iglesia estén pasando por esta situación y todo el contexto fue muy difícil. Trajo mucho problema para la iglesia y para nuestras familias, para todas las familias que estuvieron allí envueltas en esta situación, están envueltas en esta situación. Resulta que yo viajo a Venezuela porque tenía muchísimo tiempo sin ver a mi hermana, porque ella se quedó en Venezuela. Viajo a conocer a su hijita porque ese año el año anterior mi hermana se convierte en madre, así que decido meter todas mis cosas en una maleta y mis papás me dijeron, vete a Venezuela para que te recargues de energía, veas a la gente, para que te distraigas un poco y vengas con la mente clara a resolver todo lo que aquí te vas a tener que enfrentar. Así que yo me fui a escondidas, mi hermana no sabía y llegué al aeropuerto. Hicieron todo para que ellas estuvieran en un centro comercial y yo llegué. Y ahí nos vimos y eso fue tan liberador para mí, recibir ese abrazo que tanto necesitaba porque en ese momento hoy estaba pasando por cosas demasiado difíciles. Así que conocí a mi sobrina Dana, que en ese momento se convirtió como en el bálsamo que yo necesitaba. Y fíjate algo que no te dije al principio, y es que a mí me gusta mucho la música. Soy una persona muy musical. Yo amo la música en todas sus versiones, estilos y formas. Y resulta que voy a Venezuela, todo el mundo obviamente me pregunta que por qué hice un viaje tan esperado sola. Así que tuve que comentar la situación en la que estaba y efectivamente pues todos estaban muy tristes porque todos estaban muy afectados por esto y nadie se lo esperaba de la forma en que había ocurrido el desenlace matrimonial. Y recuerdo tanto un amigo pastor, Manuel Ospino, de la ciudad de Mérida, también en Venezuela, me abraza y me dice, Dubi, tú siempre has cantado. No dejes nunca de cantar. En esta situación en la que estás, alaba el nombre de Dios. Y en ese momento yo, que no deje de cantar, no lo entendí.
no entendía hasta que tuve que regresar a Chile nuevamente, cambiarme de casa y empezar una vida sola. Y no sola, hablo de sola era porque yo no tenía un compañero de casa, porque en ese momento fue donde sentí que había muchísima gente que estaba preocupada por mí y que a pesar de que yo me sentía sola, recuerdo tanto que mi hermana un día me dijo, me entristece escucharte decir que estás sola, porque tú no estás sola. Somos muchísimos, muchísimos que queremos, que estamos y que físicamente no estamos en Chile, pero que puedes contar con nosotros, que queremos estar contigo, así que tú no estás sola. Así que yo tuve que llegar y tuve que ponerme la armadura y enfrentar la vida. Te quiero decir que uno de los momentos más difíciles en el proceso del divorcio fue un día en el que yo sentía tanto dolor, porque mira, fíjate que tenía que levantarme en las mañanas a venir a trabajar. Y no podía levantarme de la cama, pero colocaba siempre una worship y eso como que me hacía subir el ánimo y me levantaba de la cama. Y mi mamá, que en ese momento se había ido a vivir conmigo para poderme cuidar, ella ya sabía, Tubi colocó la música, ya se despertó. Y yo tenía mucha rabia por dentro porque yo le decía a Dios, he por mucho tiempo tratado con todas mis fuerzas de hacer las cosas que tú has pedido. ¿Por qué tengo que pasar por esta situación, Señor? Y me agarré a pelear con Dios, te digo la verdad. Fui un día a mi habitación y con los puños. Recuerdo tanto que agarré la cama a golpes, pero así. Y le decía a Dios, bueno, ¿por qué te lo llevaste? Tú tienes que traerlo, tú puedes hacerlo. Y peleó, le daba golpes a la cama. Tú ves la situación en la que yo estoy, por favor tráelo. Y resulta que, bueno, así pasaban todos los días. Y yo me enfrentaba a Dios, así como que me paraba en el espejo y lo enfrentaba. Y le decía, mira cómo en la situación en la que estoy, no puedo ni siquiera comerme un yogur porque lo vomito. Ayúdame, haz que Él vuelva a mi casa. Ay, al día siguiente. Yo me río porque la Biblia dice, pides y no sabes lo que pides. Yo le pedí a Dios que Él volviera a mi casa y resulta que este joven regresó a mi casa, pero para recoger su equipaje y para irse. Cuando yo llego a la casa ese día después del trabajo, mi mamá me dice, Dubi, revisa la casa porque al parecer alguien entró. Y sí, efectivamente fui a ver su closet y ya no había nada. Se nos está acabando aquí el tiempo, Dubi, y solo quiero ahí para el desenlace, porque nos deja entrever esa frustración que muchos deben sentir en ese momento también, porque deben estar pasando por cosas similares a las cuales tú pasaste y empatizamos con eso bastante. Y después de todo ese dolor, de esa frustración, incluso de situación de pánico que viviste también, hoy, ¿cómo estás? Para cerrar allí el capítulo, Dubi. Todo lo que pidamos, absolutamente todo, por muy pequeño que sea, Dios lo cumple si es para beneficio de nosotros. Si tú necesitas una casa, pídesela a Dios, como la quieras, porque Dios te la va a dar. Si tú necesitas ese trabajo, ahora actualmente, yo siendo el jefe contable de la clínica adventista, Dios sabe cuántas veces anhelé llegar a este momento y se está dando. Dios me tiene que capacitar porque no sé cómo hacerlo. Pero cualquier cosa que he necesitado en la vida, en el tiempo que Dios ha previsto, Dios la ha traído. Incluso aquellas que tengo y que he amado y que he atesorado, Dios se las ha llevado porque no son necesarias para mi vida. Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. Yo lo vi en mi vida. Aún faltan muchas otras cosas por conocer, pero cada vez que yo pongo en mi cabeza un plan y le digo a Dios que me guíe, Dios lo ha cumplido. A veces no para mi fortuna o no de la forma en la que yo quisiera, pero siempre Dios ha actuado. Lo que necesitemos, conforme a la voluntad de Dios, Él lo va a suplir. Y cualquiera sean los vacíos que hayan en nuestros corazones, Dios los va a llenar. Y yo te puedo decir que en el momento más difícil, oré a Dios porque pensé que iba a morirme en un ataque de pánico y sentí un abrazo así. Te puedo decir que sentí un calorcito que nunca había sentido antes. Y fue el abrazo de Dios que esa noche me hizo descansar. Y en ese momento dije, yo no estoy sola. Dios está conmigo. Amén. Muchas gracias, Dubi, por habernos acompañado y por dejarnos ese texto bíblico final maravilloso, Jeremías 33:3. Clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios, no estás solo. El Señor está allí contigo, fortaleciéndote cada día. Solo debes ir en pos de Él, buscarle a través del estudio de su palabra, a través de la oración. Busca al Señor en todo momento. Visita encuentraunaiglesia.org y busca la iglesia adventista del séptimo día más cercana a tu hogar. El Señor te está esperando con sus brazos de amor. Que Dios te bendiga mucho, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.